Al comienzo de nuestra era, Eurasia estaba dividida entre varios gigantes. En el oeste se encontraba el Imperio Romano, que se extendía desde el Atlántico y las islas británicas hasta Siria, Egipto y Mesopotamia. En el lejano oriente existía la China Han, que controlaba territorios desde la península de Corea hasta Asia Central. Pero entre estos dos polos existía todo un mundo. India, Persia, las estepas de Asia Central, las islas del Océano Índico y las ciudades comerciales del sudeste asiático. Tradicionalmente se considera que el Imperio Romano fue una civilización mediterránea y que sus guarniciones terminaban en algún lugar de las fronteras orientales del cercano Oriente. Y todo lo que estaba más allá supuestamente existía fuera de su alcance real. Sí, entre Oriente y Occidente pasaba la ruta de la seda. Sí, los romanos sabían sobre tierras lejanas y gigantes por relatos y mercancías. Pero realmente sus contactos se limitaban solo a una cadena de intermediarios y caravanas terrestres. ¿Y hasta dónde llegaron realmente los romanos hacia el Oriente? Saludos amigos, están en el canal Amazing History, un canal sobre civilizaciones antiguas, gobernantes y todo eso de lo que normalmente se olvidan en los libros escolares. Gracias por ver, dar like y dejar su opinión en los comentarios. Un agradecimiento especial, un gran agradecimiento a los patrocinadores y mecenas, sin los cuales nos sería mucho más difícil hacer episodios tan extensos. Bueno, hoy les espera un episodio interesante. Pónganse cómodos y vamos allá. Los contactos entre Oriente y Occidente surgieron mucho antes del auge de Roma. Se fueron formando durante siglos. Ya en los siglos VII y V a.C., el imperio persa de los aqueménidas servía como un puente terrestre entre los mundos. Fue precisamente a través de ella que los griegos obtuvieron por primera vez una idea más o menos sistemática sobre tierras lejanas. Esta mezcla de conocimientos y mitos jugó un papel clave con la llegada de Alejandro Magno. A finales del siglo IV a.C., él no solo derrotó al imperio persa, el del mundo antiguo, sino que llegó hasta la India. Su campaña fue la primera invasión militar directa de la civilización mediterránea en las profundidades de Asia. Después de su muerte, los estados helenísticos, y sobre todo los seleucidas, continuaron el intento de unir Oriente y Occidente. Entre los gobernantes griegos y los reyes indios se llevaron a cabo misiones diplomáticas, comercio e intercambio cultural. Cuando Roma sometió el Mediterráneo, fue precisamente ella quien se convirtió en heredera de este complejo sistema de contactos. El momento clave fue la anexión de Egipto en el año 30 a.C., una región que ya durante la dinastía de los Ptolomeos había comenzado a explorar la ruta marítima hacia la India a través del Mar Rojo. Fue precisamente por esta ruta que los indios supieron de Roma y enviaron la primera ola de embajadas para encontrarse con el emperador Augusto. Su intercambio fue registrado por Dion Casio, quien pinta un cuadro fascinante del primer contacto. Poco después de esto, Roma empezó a volver su mirada hacia el lejano Oriente. Para entender exactamente a dónde se dirigieron, hay que mirar la situación en la propia India. En el siglo III a.C., aquí existía un poderoso estado, el Imperio Maurya. Surgió después de las campañas de Alejandro y abarcó la mayor parte del subcontinente. Especialmente bajo Ashoka, este era un estado con una administración desarrollada, infraestructura, un sistema monetario unificado y una política exterior activa. Pero después de la desintegración del Imperio Maurya, la India entró en un largo periodo de fragmentación política. El norte se debilitó, mientras que el sur, por el contrario, experimentó un auge. Allí, en las tierras de los reinos tamiles de Chola, Chera y Pandya, comenzó un verdadero auge marítimo. Fue precisamente el sur de la India el que se convirtió en la puerta de entrada por la que Roma ingresó al mundo oriental. Pero, como ya mencioné, los romanos no abrieron el camino hacia la India desde cero. Los comerciantes griegos y egipcios ya llevaban mucho tiempo yendo allí, primero a través de una cadena de intermediarios a lo largo de la costa de Arabia y África. Con el tiempo, los navegantes occidentales aprendieron gradualmente a usar los monzones, vientos estacionales que les permitían cruzar directamente el Océano Índico. Después de la anexión de Egipto, los comerciantes romanos también se unieron a esta ruta. ¿Y cómo era exactamente ese viaje? Lo sabemos gracias al periplo del mar Eritreo, una guía del siglo I de nuestra era escrita por un capitán griego. En esta guía de navegación se describen en detalle los puertos, las corrientes, los peligros e incluso las características. ¿Qué mercancías son valoradas en cada puerto y qué peligros esperan a los marineros inexpertos? De él aprendemos que el viaje a la India no era una aventura romántica, sino un negocio bien organizado.
El autor describe en detalle la costa de Arabia, la entrada al Golfo Pérsico, las desembocaduras del Indo y luego la costa occidental de la India. Él advierte sobre las mareas extremadamente fuertes que podían convertir la tierra en mar en una sola noche, sobre las corrientes traicioneras que arrastraban los barcos hacia las desembocaduras de los ríos y sobre los lugares donde, sin la ayuda de pilotos locales, el barco casi seguramente encallaría. Resulta especialmente impresionante la descripción de la desembocadura del Indo, un río enorme, tan caudaloso que incluso lejos en el mar el agua se volvía dulce. Para los marineros de la antigüedad, esto no era solo una maravilla geográfica, sino un símbolo de que habían llegado al borde del mundo conocido, a ese mismo oriente al que alguna vez llegó Alejandro. No hay que imaginarse los barcos romanos en el Océano Índico como galeras de guerra con legionarios, como en las películas. Eran grandes barcos mercantes, diseñados para transportar cientos de toneladas de carga. Eran lentos, pesados, pero lo suficientemente confiables como para soportar travesías oceánicas. El viaje tomaba semanas y a veces incluso meses. Debido a la estacionalidad de los monzones, los comerciantes a menudo quedaban atrapados en la India durante medio año o más, esperando el viento de regreso. Esto significaba no solo visitas comerciales, sino una presencia significativa, el establecimiento de almacenes, instalaciones portuarias y contactos sostenidos con las autoridades locales. El principal centro del comercio romano-indio en la costa occidental era el puerto de Musiris, ubicado en el territorio del actual estado de Kerala. Es precisamente este puerto el que los autores antiguos mencionan con mayor frecuencia como el punto final de la ruta marítima desde Egipto. La importancia de Musiris queda demostrada por el hecho de que Plinio el Viejo lo llamaba el mercado indio más cercano, accesible desde el Mar Rojo en aproximadamente 40 días con un monzón favorable. Esto significa no solo cercanía geográfica, sino también regularidad en las comunicaciones. El puerto en sí no estaba directamente en la costa del océano, sino tierra adentro, río arriba. Los barcos grandes echaban anclas en la laguna y la carga se transfería a botes más pequeños que la llevaban a la ciudad. Este sistema reducía los riesgos de tormentas y hacía que el puerto fuera conveniente para controlar el comercio. Las fuentes indias describen Musiris como una ciudad bulliciosa, muy concurrida y extremadamente rica. En la poesía aparece como un lugar donde los sacos de pimienta yacen junto a lingotes de oro, donde los productos de las regiones montañosas se encuentran con las cargas llegadas por mar y las multitudes de comerciantes llenan los muelles. Aquí también aparecen extranjeros, griegos, persas, bactrianos y por supuesto romanos. La arqueología lo confirma. En la región se encuentran enormes tesoros de monedas romanas de oro y plata, principalmente denarios de los siglos I y II. Su cantidad es tan grande que no queda ninguna duda sobre la presencia masiva y prolongada de los romanos. Aquí es importante señalar que los romanos en la India no eran colonos ni conquistadores, no tenían ni ejército, ni administración, ni poder político. Ellos venían como compradores y a menudo pagaban con oro puro. De la India, a los romanos les interesaban principalmente los productos de alto valor y bajo volumen. Pimienta negra, especias, piedras preciosas y semipreciosas, perlas, madera de sándalo, marfil, aceites aromáticos. Muchos de estos productos eran considerados artículos de lujo en Roma y se vendían con un margen enorme. A cambio, los gobernantes y comerciantes indios recibían monedas romanas, vino, vidrio, metales y telas, pero el oro era el principal imán. A diferencia de China, la India aceptaba de buena gana la moneda romana, la fundía y la incorporaba a sus propios sistemas. Teniendo en cuenta todo esto, preguntémonos, ¿cuánto podía generar un solo viaje comercial? Pero no vamos a adivinar, ya que tenemos un documento conservado, el papiro de Musiris. Es un contrato de préstamo detallado para financiar el viaje de un barco llamado Hermopolón y una valoración de su carga. Llevaba una gran riqueza de pimienta, marfil, nardo aromático, telas y otros productos. El papiro también enumera el precio de venta esperado de estos productos. Los historiadores estimaron el valor total de la carga en aproximadamente 7 millones de dracmas. Eso sería suficiente para comprar 2.500 acres de las mejores tierras agrícolas en Egipto o para pagar el salario anual de 9.000 soldados. Y ahora calculemos el volumen comercial, teniendo en cuenta que Estrabón afirma que en el primer siglo a.C. más de 100 barcos zarpaban hacia la India cada año. Según cálculos muy aproximados, si multiplicamos el contenido del Hermopolón por 100, obtendremos el salario anual de casi 1 millón de soldados, el doble del tamaño del ejército romano en su apogeo.
Y eso fue incluso antes de que ese flujo de oro del comercio con la India se acelerara en los siglos I y II después de Cristo. Como resultado, solo podemos imaginar cuántos comerciantes se enriquecieron gracias a este negocio. ¿Y qué hay del comercio? Los comerciantes no eran los únicos atraídos por la India. Junto con ellos iban diplomáticos, filósofos y figuras religiosas. La tradición cristiana afirma que el apóstol Tomás realizó varias misiones a través de la India a finales del siglo I a.C., donde fundó iglesias y convirtió a personas. En ese tiempo, al parecer, fue atacado y finalmente asesinado en el año 72 después de Cristo. Tales peligros no eran raros. Las fuentes occidentales a menudo mencionaban la piratería y la desestabilización causada por las guerras, lo que obligaba a los comerciantes extranjeros a buscar puertos más seguros en otros lugares. Cuando los comerciantes romanos se establecieron en la costa occidental de la India, la frontera del mundo conocido comenzó a desplazarse aún más lejos. El siguiente paso fue la isla que los autores antiguos llamaban Taprobana, la actual Sri Lanka. Para los romanos, este no era solo otro puesto comercial, sino una frontera simbólica, un lugar más allá del cual, al parecer, comenzaba otro mundo, con otros cielos y una realidad diferente, leyes de la naturaleza y concepciones casi míticas sobre el espacio. Los autores de la antigüedad usaban regularmente Taprobana como una metáfora de la máxima lejanía. El poeta Ovidio, quejándose de su exilio, escribió que más lejos solo se podía enviar a Taprobana o más allá de las estrellas. En otras palabras, no había un lugar más lejano. Según el testimonio de Plinio el Viejo, el primer contacto con Taprobana ocurrió por casualidad. Alrededor del año 40 después de Cristo, en tiempos del emperador Claudio, el barco de un comerciante romano, un liberto llamado Annio Placam, fue arrastrado por una tormenta muy al sur. Después de 2 semanas en mar abierto, la embarcación fue arrastrada hasta las costas de la isla. El comerciante fue recibido por el gobernante local y permaneció en la corte durante unos 6 meses. Durante ese tiempo, Placam aprendió el idioma, hablaba sobre Roma, sus leyes, el poder del emperador y la magnitud del Estado. Por lo que se describe, la impresión fue tan fuerte que el rey decidió enviar su propia embajada a Roma. Poco después, llegaron a Italia 4 embajadores de Taprobana, quienes fueron recibidos en la corte de Claudio. Así fue como Sri Lanka entró por primera vez en la visión del mundo romano, como un lugar concreto con poblaciones, ciudades y una organización política. Plinio relata detalladamente sus historias. Según él, la isla era enorme y fértil. En el centro había un gran lago, del cual fluían 2 ríos principales. La población contaba con cientos de miles de personas, y la ciudad capital estaba muy poblada. La organización de la sociedad llamaba especialmente la atención de los romanos. Según los embajadores, en la isla no existía la esclavitud, y el gobernante era elegido por el pueblo por su carácter amable y su justicia. Además, si el rey tenía un hijo, debía renunciar al poder para evitar que el gobierno se convirtiera en una tiranía hereditaria. Incluso la pena de muerte, según estos relatos, se aplicaba de manera inusual. Al condenado no lo ejecutaban, sino que lo desterraban para siempre. Para los romanos, acostumbrados a costumbres muy diferentes, todo esto parecía exótico y casi utópico. Pero, a pesar de las reflexiones filosóficas, el principal interés seguía siendo bastante terrenal, la riqueza de la isla. Sri Lanka era famosa por su oro, plata, piedras preciosas y, especialmente, por los enormes caparazones de tortugas marinas que se usaban como material para techos. No es de sorprender que poco después de los primeros contactos, el comercio entre los romanos y Taprobana se intensificara. Además, en el siglo III a.C., incluso circulaban profecías de que algún día un emperador romano pondría a su propio gobernador en la isla. Esto demuestra lo cercano y alcanzable que se volvió en la imaginación de los romanos. Pero Sri Lanka tampoco se convirtió en el punto final. Junto con comerciantes indios y locales, los productos romanos continuaron su camino hacia los mares del sur, hacia donde comenzaba el mundo del sudeste asiático. Es aquí donde llegamos a lo más complicado. ¿Pero acaso los romanos llegaron aún más lejos, hasta las tierras que hoy llamamos Vietnam, Camboya y China? Si hablamos de la presencia romana más allá de la India, el terreno firme de los hechos empieza a desvanecerse poco a poco. Aquí ya no hay descripciones detalladas de los puertos, como en la India. No hay testimonios romanos directos sobre una estancia prolongada. En su lugar, solo tenemos hallazgos dispersos, crónicas ajenas y pistas de las que hay que dudar.
Lo primero que salta a la vista es la arqueología. Se encuentran monedas y productos romanos muy al este de la India, en Birmania, en Sumatra, Java e incluso en Vietnam. A veces son hallazgos aislados, a veces tesoros. A primera vista, podría parecer que los romanos llegaron hasta aquí, pero las monedas por sí solas no prueban nada. Podrían haber llegado aquí por decenas de caminos diferentes, a través de comerciantes indios, redes comerciales locales o como objetos de prestigio que se pasaban de mano en mano, alejándose gradualmente de su lugar de origen. Los historiadores modernos coinciden en que en los primeros siglos después de Cristo ya existía un mundo comercial poderoso e independiente en el sudeste asiático. Su principal fuerza impulsora no eran los romanos, sino los estados marítimos indios. Fueron ellos quienes controlaban la mayor parte del comercio en la bahía de Bengala y los mares del sur. Los comerciantes indios establecían factorías, difundían el lenguaje religioso, ideas y formas de organización estatal. Así es como surgen en la región los primeros estados con cultura india. En este contexto, los romanos, si acaso estaban presentes, lo hacían como participantes poco frecuentes y no siempre visibles. Sin embargo, tampoco se les puede descartar por completo. Las fuentes chinas de la dinastía Han mencionan un país llamado Da Qin, que significa Gran Qin. Bajo este nombre, la mayoría de los investigadores reconocen con certeza al Imperio Romano. En estas crónicas se dice que los comerciantes de Daquín aparecían en las tierras de lo que hoy es Vietnam y Camboya, y a veces llegaban aún más lejos. Se les describe como comerciantes marítimos, no como embajadores o comandantes militares, lo cual ya de por sí es significativo. Un informe especialmente intrigante se refiere al año 166 de nuestra era. Según las crónicas chinas, una embajada de Daqin llegó a la corte del emperador Huan Di, habiendo llegado por mar desde el sur. Formalmente, representaba al emperador romano, que en ese momento era Marco. El problema es que en las fuentes romanas no se menciona nada sobre esta embajada. Por eso, muchos investigadores suponen que no se trataba de una misión oficial, sino de un grupo de comerciantes que se hacían pasar por embajadores, lo cual era una práctica bastante común en el mundo antiguo. Sin embargo, el simple hecho de que estas personas aparecieran en China dice mucho. Incluso si no eran emisarios oficiales, sino comerciantes emprendedores, de todos modos recorrieron un camino que conectaba los dos extremos de Eurasia. La geografía de los mapas antiguos también complementa este panorama. En el siglo II d.C., Ptolomeo muestra en su mapa una gran bahía llamada Magnus Sinus, que la mayoría de los historiadores identifica con la zona del Golfo de Siam. Si algún romano llegó allí personalmente, sigue siendo una pregunta abierta. Pero el simple hecho de que estas tierras fueran incluidas en la visión del mundo del Mediterráneo indica un flujo constante de información, aunque fuera de manera indirecta. Así, mientras más al este, menos claro se vuelve la presencia romana. Si en la India se trataba de un comercio regular y una estancia prolongada, en Sri Lanka eran contactos raros pero documentados, mientras que en el sudeste asiático y China más bien había rastros, sombras y reflejos, en lugar de una presencia segura. Incluso así, muestran lo principal, el mundo de la antigüedad estaba mucho más conectado de lo que se suele pensar. Roma nunca conquistó el Oriente militarmente, pero sus productos, dinero y gente aún así lograron llegar casi hasta el borde del mundo conocido en ese entonces. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós a todos.